Hola traders, es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Daniel Castro y tengo el placer de acompañarlos en este podcast llamado Mentes Financieras de Trading Black. El día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar y es el análisis técnico. Sé que muchas personas han escuchado hablar de el análisis técnico como manera de operar haciendo trading, así que vimos muy importante tocar este tema y digamos que dar estos primeros pasos para entender cómo desarrollar un buen análisis técnico. El día de hoy voy a estar acompañado como siempre de nuestro querido Emanuel y por supuesto de Jason Velázquez, con quienes vamos a estar teniendo una agradable conversación acerca de estos temas. Y bueno, entonces vamos a hablar, ¿qué es el análisis técnico? Cuando hablamos de análisis técnico en el trading, estamos hablando de la manera en la que podemos interpretar una gráfica. Cuando hablamos de análisis técnico en el trading, hablamos de la manera en la que podemos identificar las tendencias, identificar los techos, los suelos, identificar visualmente todo el contexto que podemos entender desde la gráfica. Hay varias maneras de poder adaptar esta gráfica. Tenemos patrones de gráficos, indicadores técnicos, velas japonesas, y en base a este tipo de elementos pues podemos desarrollar una estrategia. Hay muchos tipos y muchas corrientes de análisis técnico, entre las cuales pues está el chartismo, el eliotismo, también pues podemos ver gente que trabaja sobre patrones armónicos, etcétera, etcétera. Pero todo esto viene desde un fundamento del chartismo, que es la manera en la que podemos interpretar la geometría o las figuras del mercado. Ok, entonces, bueno, me gustaría contarles un poco de cómo empecé a entender el análisis técnico. Obviamente tuve la oportunidad de aprender de la mano de Jason en Trading Black y gracias a ello pues pude tener como una perspectiva del mercado clara al momento de ver la gráfica. En el caso mío, en mi caso personal, he desarrollado el análisis técnico principalmente desde el chartismo y he trabajado ondas de Elliott. No por eso he descartado pues empezar a interpretar proporciones Fibonacci también, ¿sí? Patrones de armónicos con respecto a Fibonacci, y esto me ha servido mucho a encontrar la rentabilidad. Obviamente muy de la mano del análisis técnico, como hablábamos en el podcast pasado, es muy importante usar ambos. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer análisis técnico, está perfecto. He visto traders que únicamente con ondas de Elliott pueden identificar cuando se detonan las noticias. Y pasa. Asimismo he visto analistas fundamentales, analistas de noticias, que están muy pendientes del mercado y son capaces de predecir los grandes giros o las grandes correcciones o los grandes cambios de tendencia sin necesidad de ver un gráfico. Yo lo que les propongo es lo siguiente: ¿por qué no unir lo mejor de ambas cosas en nuestro análisis? Y creo que eso es muy importante, y el día de hoy, aunque nos vamos a centrar en el análisis técnico, quiero que tengan muy presente esto, que al utilizar el análisis técnico y unirlo con nuestro análisis fundamental de noticias, de por qué, de ese contexto también geopolítico que puede ocasionar cambios en el mercado, al unir estos dos elementos vamos a tener una gran rentabilidad, ¿sí? Yo siempre que analizo noticias estoy trabajando también un análisis técnico. Entonces la noticia realmente lo que hace es justificarme el movimiento que ya analicé desde el análisis técnico, valga la redundancia. Y eso es muy bueno y es muy importante, porque quiere decir que estoy complementando algo que ya estoy haciendo previamente. De la misma manera, si mi análisis técnico está mal, si estoy haciendo
un mal desarrollo de una tendencia, la noticia va a ir en contra de ese análisis y pues tengo que decir qué pasó ahí. Obviamente la noticia influyó, obviamente hubo un detonante del mercado, pero mi análisis técnico debe sustentar ese movimiento de la gráfica. Y creo que eso es lo importante aquí, tener un análisis técnico tan claro que podamos confirmarlo en todos los aspectos posibles, incluyendo el análisis fundamental. Entonces, bueno, hay algo muy importante al hacer este tipo de análisis y es los patrones de los gráficos. Hay varios patrones que digamos que podemos identificar y gracias a los cuales podemos encontrar nuestras entradas. Y me gustaría, bueno, primero darle la bienvenida a Emanuel que está acompañándonos el día de hoy y me gustaría que nos contara un poquito de esto, acerca de los patrones de gráfico. ¿Tú cómo estás, Emanuel? Claro. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un excelente día para todos que están escuchando aquí nuestro podcast, el segundo capítulo, donde estamos hablando un poco de análisis técnico, a las partes más importantes, creería yo, del trading para iniciar, y no solamente en el proceso de inicio, sino todo el proceso, porque nosotros usamos análisis técnico desde el inicio hasta el final. Todo el tiempo es algo que se usa porque es una de las bases más fuertes. Se ven temas muy, muy básicos que podemos ver al inicio, como son soportes y resistencias, como líneas de tendencia, y todo esto se aplica siempre. No es que veamos un tema de soportes y resistencias, que es algo muy sencillo, digamos, de interpretar en la gráfica, y que a medida que adquirimos experiencia ya no lo vamos a usar. Es algo que no va a suceder. Siempre vamos a usar lo básico, lo intermedio, lo avanzado, porque de eso se trata el trading y de hacer un buen análisis. Ese es el objetivo, ¿no? De usar todo lo que podamos, todas las herramientas. De eso se trata el análisis técnico. Y pues dentro de esto, como nos hablaba Daniel, existe algo que se llama chartismo, que es donde nosotros podemos identificar unos patrones que hay dentro de la gráfica que se vienen formando ya hace tiempo, ¿sí? Es algo que se repite y se repite varias veces, y es donde uno puede ver movimientos que hace el mercado repetidamente, y podemos tomar entradas, ya sea de compra o de venta. Estos se llaman patrones de continuación o patrones de reversión, o también llamados patrones de cambio de tendencia y patrones de continuación de tendencia. Estos patrones son muy sencillos de identificar, porque generalmente son figuras geométricas. Dentro del chartismo podemos ver figuras como cuñas, figuras como triángulos, rectángulos, medialunas. Nosotros podemos ver estos patrones que nos van a servir a nosotros para identificar eso, algo repetitivo que viene haciendo el mercado desde hace años, ¿sí? Porque no es algo que se inventó hace un año o hace 2 años. Nosotros tenemos un recorrido de gráfica muy, muy largo, en donde nosotros podemos ver un patrón que se formó, no sé, hace 10 años, hace 15 años, y hoy en día esos mismos patrones que se formaron se siguen formando en la gráfica, y nosotros pues los podemos aprovechar para tomar una entrada. Digamos un ejemplo, hay un patrón que se llama patrón banderín alcista y patrón banderín bajista. Es un patrón de continuación. ¿Este patrón en qué consiste? Consiste en un movimiento fuerte del mercado. Normalmente viene después de una noticia este patrón, porque sea un movimiento fuerte ya sea hacia arriba o hacia abajo del mercado, eso hace que se vea una vela muy grande, y eso va a formar como la parte del mástil del banderín. Entonces se forma ese impulso alcista o bajista. Luego de eso, ¿qué viene? Una zona de consolidación pequeñita, que es una zona de consolidación donde el mercado se queda lateral, ¿sí? Que ni el precio sube ni el precio baja, se mantiene ahí fluctuando entre una zona pequeña. Se forma esa consolidación, y luego de eso el objetivo de un banderín alcista o un banderín bajista va a tener una proyección de romper. Si es un banderín alcista, pues hacia arriba; si es un banderín bajista, hacia abajo, y va a tener la misma proyección del rompimiento que hizo primero. Estoy dando el ejemplo de que en la vela noticia se dio un impulso, no sé, de 1000 pips, una vela. Entonces, cuando rompa ese banderín, se tiene una proyección más o menos de lo mismo. Eso es lo bonito de operar análisis técnico y chartismo, de que ahí podemos ver el mercado muy exacto. El mercado nos muestra muy a medida los movimientos, y podemos empezar a analizarlo de manera más precisa, saber hasta dónde podemos dejar un take profit, hasta dónde podemos dejar pues nuestro nivel de ganancia, qué tanto nivel de pérdida le podemos poner a una operación.
el mercado se presta para todo esto, porque nos da niveles muy exactos. Muchas veces es muy preciso los movimientos que hace y pues ahí sacamos nosotros nuestro beneficio. Esto es parte de análisis técnico. También podemos ver otro tipo de estructuras que se pueden formar dentro del mercado. Otras estructuras que se llaman dobles techos, triples techos, que todo consiste en lo mismo, patrones repetitivos, ¿sí? Y al ser repetitivos nosotros vamos entrenando nuestra vista para que cada vez que nosotros estemos analizando el mercado, los vamos a encontrar a ojo, los vamos a ver muy fácil, los vamos a interpretar de manera muy sencilla y muy rápida, en que nosotros podemos aprovechar las oportunidades y todo el tiempo se están dando, ¿sí? No es algo que se repita cada mes o cada 15 días, no, en cada temporalidad nosotros podemos encontrar este tipo de patrones, ya sea que operemos el mercado a 1 minuto, a 5 minutos, a 1 hora o diario, como hablábamos de los tipos de trading que podemos hacer, que podemos operar en cualquier horario y al tiempo que nosotros queramos, pues de esta misma manera nosotros vamos a encontrar estos mismos patrones. Es algo muy genial del mercado que podemos verlo en todas las temporalidades, en el tiempo que nosotros queramos, las mismas formaciones. No es algo que se limite a solo un tiempo, ni que se limite a solo una temporalidad, sino en todas las temporalidades podemos ver. Y ya como finalizando esta parte, esto de los patrones de los gráficos, también se le puede complementar pues los indicadores técnicos, que pues Jason nos va a hablar un poco de qué son los indicadores técnicos y cómo pues pueden complementar a estos patrones. Por supuesto, Manuel. Y antes de que entre nuestro querido Jason a hablarnos un poco de los indicadores, me gustaría comentar e invitar a nuestros oyentes a que visiten nuestro canal de YouTube, donde Emanuel tiene un webinar completo donde nos habla a profundidad de chartismo y de patrones gráficos. Es una clase totalmente gratuita en la cual quiero invitarlos a que primero se suscriban a nuestro canal de YouTube y entren y conozcan. Aparte de ese video, tenemos mucho más contenido de valor totalmente gratis y que sé que les va a servir muchísimo. Ahora sí, les presento con ustedes a Jason. Jason, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿qué opinas de los indicadores técnicos? Hola Dani, gracias, muy amable. Sí, ahí complementando información de la que estaban dando y bueno, invitándolos a todos también a que nos visiten en YouTube. Hay información de muchísimo valor que pueden aprovechar. Y entrando al tema del análisis técnico, quisiera decir que bueno, en el análisis técnico es una de las bases fundamentales dentro de todo lo que tiene que ver el análisis de bolsa junto con el fundamental. Hay algunas personas que muy posiblemente, y lo dicen es, yo solamente necesito el análisis técnico para poder abrir operativas, no necesito fundamental. O hay otras personas que operan solamente en fundamental y no utilizan el técnico. Quiero como en mi caso, recalcar que sí es importante trabajar los dos, tanto técnico como fundamental de la mano, porque pues ambos tienen dos factores diferentes que se pueden aprovechar en conjunto y poder tener una mayor posibilidad de rentabilidad dentro del mercado. Aunque, como les decía, el análisis técnico es el más popular en la bolsa, también tiene pues muchos adeptos e incluso pues muchos gestores, inversores lo aplican a su operativa día a día, pues me incluyo ahí, porque pues todo el tiempo nosotros estamos operando en base a ese análisis técnico para buscar oportunidades de inversión, oportunidades de que nos genere pues obviamente una rentabilidad. Bueno, dentro del análisis técnico, como lo hablábamos ahí, hay muchos factores importantes, como lo que son las herramientas o los indicadores que nosotros utilizamos para poder tener un soporte o una base más profunda de poder tomar una operativa o abrir una operación. Hablemos de esos indicadores que utilizamos, como las medias móviles, las bandas de Bollinger, los MACD, el RSI, el estocástico. Todos estos indicadores o estas herramientas que tenemos es como un soporte adicional para nosotros tomar una oportunidad de operación con un porcentaje de asertividad un poco más alto. Hablemos que el estocástico, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, si yo estoy buscando una oportunidad de inversión, ya sea en compra o ya sea en venta, el estocástico yo siempre hago el ejemplo con las personas y es que es como ese máximo o ese alto y ese mínimo, ese techo, ese piso y ese techo, donde me muestra a mí el movimiento
de la gráfica con impulsos y retrocesos. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que dentro del estocástico estamos en una sobrecompra del mercado, ¿eso qué quiere decir? Que está en su punto máximo, hablemoslo en un 70%, que es lo que marca el estocástico como sobrecompra, y sobreventa es un mínimo del 20%. Entonces, cuando está sobre el 70% ya se considera una sobrecompra. El estocástico nos marca con sus impulsos que ya está sobrecomprado el mercado. Eso nos ayuda a nosotros o nos da pie para qué? Para poder decidir y tomar una posición en venta. Cuando el mercado está sobrecomprado, quiere decir que básicamente ya llegó a su punto máximo. Hablemos de que llegó el techo. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos al techo? Pues va a ser muy difícil romper ese techo. Entonces, eso es como su punto máximo de impulso, y ya viene la corrección. Entonces ya viene nuevamente la corrección bajista, que es lo que hace que nosotros tomemos pues, posiciones en venta. Y pasa lo mismo en sentido contrario cuando estamos analizando con el estocástico, y es, si estamos en un mínimo, en un piso, y ya se encuentra en una sobreventa, es muy posible que el mercado ya vaya a hacer una corrección alcista. Hay que tener en cuenta que no solamente es basarme en el estocástico. Como les decía, hay varios indicadores que nos ayudan a nosotros a aumentar la probabilidad de asertividad dentro del mercado. Hablemos de que siempre en el trading, cuando yo estoy analizando el mercado, es en base a especulación. Yo tengo que tener en cuenta muchísimos factores. Tener en cuenta, primero, la estructura del mercado, que es parte técnica. Hablemos de lo que estaba diciendo Manuel, acción de precio, lo que es el chartismo. Buscar las figuras, las estructuras que se vienen formando dentro del mercado. Eso es en base a lo técnico. Digamos que lo técnico es la secuencia de lo que ya pasó. Son esos movimientos, esas secuencias que se dieron y que respetaron el mercado en varios puntos tuvieron la misma reacción o el mismo movimiento en tiempo pasado. Eso pues a mí me da una probabilidad de que muy seguramente más adelante, en el futuro, pues vaya a haber una proyección muy similar. Eso es digamos que es como un indicador que nosotros debemos tener en cuenta, pero pues eso ya es más en estructura. Ya lo que son indicadores, pues nosotros vamos teniendo en cuenta, como les decía, por ejemplo, el estocástico, donde buscamos una oportunidad en base al estocástico, pero no solamente nos sesgamos o nos quedamos con el estocástico, sino aprovechamos los otros indicadores que tenemos a la mano, como las medias móviles. Las medias móviles, ¿para qué sirven? Básicamente son para buscar esa tendencia del mercado, saber si la tendencia está en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, saber hacia dónde se está dirigiendo el mercado en base a su estructura. Hay diferentes tipos de medias, ¿no? Que está la media 50, la 100, la 200. A veces se puede utilizar una sola media o varias medias al tiempo para poder tener como un porcentaje más alto, un rango más alto de asertividad. En mi caso, yo utilizo, varias medias móviles para poder buscar oportunidades. Aparte de todo, de que me muestren a mí la tendencia, me muestran también esos movimientos de 200 días atrás, 100 días atrás, 50 días atrás, y donde veo que básicamente cuando hay una media móvil en un precio, pues es donde hay un posible punto de liquidez o que está fortalecido con dinero, y eso pues a mí me da la capacidad muy seguramente que cuando tome esa media móvil el mercado va a reaccionar hacia donde se esté dirigiendo la media. Y bueno, ahí les dejo también dato para que ustedes, si quieren entrar a investigar más, a profundizar más sobre estos temas, en nuestras redes sociales tenemos información sobre este contenido y vamos a seguir subiendo por este medio también información para que ustedes se vayan enterando. Igual en redes sociales nos pueden contactar, nos pueden buscar si quieren aprender con nosotros, educarse con nosotros. Estamos ahí a disposición para que puedan recibir más información y conocer más como a profundidad todo lo que es estos indicadores, estas herramientas que podemos utilizar para analizar el mercado. Claro que sí, Jason. De hecho, yo sé que, eso lo vamos a hablar. Estoy siendo un poco apresurado con lo que voy a decir, pero yo creo que podemos darle un detalle a nuestros primeros oyentes, ya que el podcast es nuevo, con un descuento o una promoción para los que se quieran formar. Así que, pues bueno, vamos a planearlo un poco y en los próximos podcasts vamos a estarles informando. Entonces no olviden seguirnos, suscribirse y para que puedan aprovechar más adelante de estos obsequios y promociones que vamos a tener. Bueno,
Y digamos que este aspecto, y ya recopilando un poco las ideas acerca de lo que nos habla Emanuel de los patrones de gráficos, acerca de lo que nos hablaba Jason, de los indicadores técnicos, habrán muchas personas en las que estarán pensando, bueno, ¿y yo cómo puedo leer la gráfica? ¿Cómo puedo entender eso desde la gráfica? O más bien, después de que vea eso en la gráfica, ¿cómo tomo una decisión de compra o de venta? Y digamos que al momento de analizar una gráfica o de leer una gráfica, es muy importante entender lo siguiente, que precisamente el gráfico es como la raíz de este análisis técnico del que hablamos, y es una herramienta muy útil para comprender la acción de precio y tomar decisiones acertadas de inversión. Entonces, bueno, un elemento muy importante al momento de leer la gráfica es el precio. Digamos que el precio se representa siempre en un eje vertical, es decir, el precio sube o baja dependiendo digamos el tiempo y las decisiones que se tomen en el mercado. Aquí volvemos a hablar de la psicología de masas, ¿no? Cuántas personas están comprando, cuántas personas están vendiendo, y digamos que analizando esto, en qué puntos críticos van a dejar de comprar o van a dejar de vender para identificar un cambio de tendencia, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, siempre que vemos una gráfica hacia arriba o hacia abajo, estamos viendo que el precio, si sube o si baja. De manera horizontal, vamos a estar viendo el tiempo. Entonces estamos hablando de dos ejes. Un eje que podemos llamar un eje vertical o un eje Y, en el cual vemos la altura del precio, y un eje que podemos llamar horizontal o X, en el cual vemos el tiempo en el que transcurre ese precio. Y creo que muchas veces cuando vemos videos en YouTube o vemos de pronto clases, nos explican cómo interpretar la gráfica, digamos de manera vertical, si sube o baja el precio, qué decisiones tomar. Pero el tiempo también es muy importante, porque si por ejemplo en cuestión de un minuto tenemos una volatilidad que nos lleva, digamos, el precio mucho más arriba de lo que había tardado, no sé, horas o tal vez días, pues estamos hablando que hay posiblemente un cambio de tendencia, que las temporalidades pequeñas de minutos, las temporalidades de, digamos, puede ser hasta de una hora, están afectando las temporalidades mayores, de 4 horas, un día, una semana. Entonces estaremos viendo cambios de tendencia más importantes dentro de esa volatilidad. Entonces es muy importante el tiempo para entender esto. Por ejemplo, yo que analizo patrones armónicos, y no voy a profundizar mucho, pero los patrones armónicos tienen 5 puntos. Dependiendo de los 4 primeros puntos de ese patrón, yo puedo a través del tiempo entender cuánto va a tardar en culminarse, digamos, ese quinto punto del patrón, o en darse el movimiento después de que se active el mismo. Entonces esto es un elemento muy importante y va de la mano con el volumen, en el cual también lo hemos representado en ese eje vertical o eje Y del que hablábamos, y es sencillamente la cantidad de acciones o de contratos que se han negociado durante un periodo de tiempo específico. Cuando hablamos de esto, hablamos del volumen o la cantidad de personas que están invirtiendo en ese momento. Obviamente que las masas de capital, entre mayor volumen haya, esto también lo podemos ver representado en un indicador, pero entre más cantidad de personas estén invirtiendo a tiempo real, pues obviamente más dinero se va a mover. Y de hecho en las aperturas de las bolsas o en algunas bolsas, como por ejemplo la de Londres, la de Nueva York, vemos que hay mayores volúmenes porque hay mayor cantidad de personas invirtiendo. Así que cuando analicemos un gráfico, cuando podamos leer un gráfico, es muy importante tener en presente ese volumen. ¿Para qué? Para ver cuántas personas están moviendo el mercado en este momento y, digámoslo, es poder surfear esas olas de los movimientos del precio con mucha más claridad y ser mucho más centrados y tener mucho más claro nuestra gestión. Es bastante importante. Si operamos con volúmenes bajos,
Claro que podemos ganar dinero, por supuesto, pero entonces en un cierre de bolsa y una apertura de una bolsa que maneje más volúmenes, puede que la volatilidad nos rompa nuestros stop loss, nos haga perder dinero. Entonces es muy importante tener en cuenta estos tres elementos. Primero, concluimos el precio, que es lo que analizamos de manera vertical. El volumen, también de manera vertical, y nos va a indicar la fuerza en la que se mueve ese precio. Y por supuesto el tiempo, que es de manera horizontal. ¿Cuánto tiempo duran esos movimientos? Ok, entonces los invito a que entren al gráfico, analicen estos elementos y se den cuenta de qué relación tienen y la importancia de esta relación. Ahora, cuando analizamos el gráfico, hay muchas maneras de interpretar esos movimientos, ¿cierto? Tenemos líneas impulsivas, ¿cierto? Tenemos maneras de analizar como barras, como líneas, como áreas, pero usualmente y en Trading Black nosotros sugerimos usar las velas japonesas. Y me gustaría hablar un poquito con Emanuel de esto. ¿Por qué son importantes las velas japonesas? Claro, Daniel, las velas japonesas, digamos que es la forma de ver el gráfico más usada, ¿no? Porque es donde tenemos ya más información para interpretar de mejor manera la gráfica. Como tal, una vela japonesa, ¿qué es? La representación del precio, el movimiento del precio. Como nos decía Daniel, sube o baja el precio. Es un movimiento vertical que está haciendo todo el tiempo, ¿sí? El mercado está todo el tiempo moviéndose ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y este movimiento queda plasmado en la gráfica y se empieza a representar. Y todo parte de aquí, porque vamos a empezar a ver el movimiento del mercado representado en velas. ¿Qué es una vela japonesa? Es donde se mueve el precio, donde inicia desde un punto mínimo, cierran un punto máximo, o inician un punto máximo y cierran un punto mínimo. Tenemos dos tipos de velas japonesas, la vela alcista y la vela bajista, que normalmente en el mercado pues se representa una vela verde y otra vela roja. La verde para representar un movimiento hacia arriba, un movimiento alcista, y la roja pues por lo contrario un movimiento bajista. Entonces estos patrones de velas que nosotros podemos empezar a ver, que se empiezan a formar una vela tras otra, tras otra, tras otra, es lo que empieza a formar las estructuras más completas de las que hemos venido hablando, ya sean los patrones del chartismo, como nos mencionaba Daniel, los patrones armónicos, todo se forma por velas, porque es la representación en tiempo de cómo se mueve el precio. Entonces, yo puedo ver el mercado a diferentes tiempos, hablando de las temporalidades, y todo esto se va a ver en velas. Entonces, un ejemplo, yo puedo ver el mercado en velas de 1 minuto. ¿Eso qué significa? Que la vela va a abrir, cada minuto va a abrir una vela nueva, y el mercado va a subir o va a bajar, o puede ser varias velas seguidas hacia arriba, varias velas seguidas hacia abajo, un movimiento de las velas. Entonces, cuando abre una vela y la estamos viendo una temporalidad de 1 minuto, pues ¿qué va a pasar? Que va a tardar 1 minuto en moverse el precio. Apenas se acaba el tiempo, va a abrir la siguiente vela y así sucesivamente. Si yo veo velas de 5 minutos, esto quiere decir que se tardó 5 velas de 1 minuto para formar una vela de 5 minutos. Y así puedo seguir escalando, velas de 15, velas de 1 hora, velas de 2 horas, 4 horas, un día, velas semanales, velas mensuales, hasta que llegan a ese tope de velas mensuales donde ya vemos un movimiento de todo un mes, donde vemos ya movimientos de años. Y todo viene partiendo desde velas pequeñas que empiezan a formar estructuras, empiezan a formar una línea de tendencia alcista, entre velas más pequeñas, va formando más grandes, hasta que llega un movimiento ya completo del mercado. Y lo bueno de esto es que podemos ver el mercado muy a detalle, ¿sí? Porque, digamos, si pudiéramos ver solo el mercado a temporalidad mensual o temporalidad diaria, nos vamos a limitar a operar más que todo a largo plazo. Sí, porque no vamos a poder ver cómo se mueve entre horas, entre minutos. No sabríamos si, un ejemplo, de 8 a 9 de la mañana se movió hacia arriba o se movió hacia abajo, porque solo estaremos viendo un movimiento diario. Nada más esperaremos a que abra una vela de un día y al otro día a ver cómo se mueve la otra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y saber manejar las temporalidades y ver pues las velas japonesas, ¿no? De que nosotros
lo adaptemos a nuestra estrategia de que operamos, puede ser en velas de 1 minuto, pues esto nos va a hacer que nuestro análisis y nuestra estrategia, nuestras operaciones sean mucho más cortas, ¿no? Porque estamos viendo un movimiento más pequeñito, estamos viendo un movimiento del mercado, puede ser de 1 hora, yo puedo operarlo así, puedo tomar entradas entre 8 y 9 de la mañana y ahí sacar mi beneficio, pero pues tengo que tener en cuenta que el movimiento va a ser más pequeño porque estoy viendo velas que se mueven más rápido, abren y cierran más rápido, a diferencia de que si veo velas diarias, pues el movimiento se va a tardar más porque tienen que completarse día tras día las velas para que se empiece pues a ver ya un movimiento. Dentro de las velas japonesas hay patrones que nosotros podemos identificar, así como en los patrones del chartismo. Hay patrones que se forman de 1, 2, 3 o hasta más velas, que también son muy específicos, muy repetitivos, que lo hace mucho el mercado. Normalmente se ven a temporalidades bajas. Cuando nosotros hacemos scalping, vemos mucho patrones de velas, porque el mercado al hacer scalping lo vemos a temporalidades bajas, de 5, 15 minutos. Entonces, al ser más rápido, pues las velas son más y abren y cierran mucho más rápido. Entonces, podemos ver patrones que se van formando. Existen varios tipos de patrones. Por ejemplo, hay una vela que se le conoce como vela martillo. ¿Qué significa esta vela? La vela tiene un cuerpo pequeño y va a tener una mecha larga hacia abajo. ¿Y este patrón para qué nos sirve? Para identificar cambios de tendencia de bajista alcista. O sea, cuando veamos una vela de estas, vamos a buscar tomar entradas de compra dentro de una gráfica. Entonces, como hablábamos al inicio, la vela se compone principalmente de un cuerpo y de una mecha. Entonces, el cuerpo es el nivel de apertura y el nivel de cierre. Cuando abre la vela, ya se vaya hacia arriba o se vaya hacia abajo, va a tomar un color. Si se va hacia arriba, se va a volver verde. Si se va hacia abajo, se va a volver roja. Pero la vela pues puede llegar a un punto y regresar, porque pues el mercado se mueve todo el tiempo hacia arriba, hacia abajo. Entonces vamos a poner un ejemplo de que abrió en el precio 100 y la vela subió al precio 150. Y estábamos viendo una vela de 1 hora. Y se tardó, no sé, 40 minutos en llegar al nivel 150, pero cuando se le acabó el tiempo a esa vela, no cerró en el nivel 150, sino cerró en el nivel 130, en el precio 130. ¿Esto qué quiere decir? Que llegó a un máximo, antes de que se le acabara el tiempo, bajó, dejó una mecha, entonces ese máximo que deja hacia arriba va a ser la mecha, y donde cierre, pues va a ser donde va a cerrar el cuerpo, que es lo que va a determinar la forma de la vela, ¿sí? No todas las velas cierran igual, todas las velas pues son diferentes, hay unas muy similares, muchas se repiten, pero normalmente todas las velas abren y cierran en diferentes puntos. Entonces vamos a tener muchos tipos de velas y de esa misma manera pues tenemos patrones que vamos a empezar a identificar para que nosotros tengamos un análisis más claro y empezamos a tener la lectura de las velas, que relacionado a todo lo que hemos dicho sobre el análisis técnico, sobre chartismo, sobre patrones armónicos, sobre cómo leer el gráfico, pues la clave está en las velas. Yo me atrevería a decir que cuando uno aprende a leer las velas, ya aprende a ver cómo se mueve el mercado, ¿sí? Ver velas de 1 minuto, 5, 1 hora, un día, ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo se mueve el mercado y cómo todo tiene relación, ¿sí? Todo en el trading tiene relación. Cuando nosotros hacemos un análisis de una manera, tiene relación con velas, tiene relación con análisis técnico, con chartismo y con más temas que vamos a ir viendo a medida que avancemos en el podcast. Cada vez vamos a ver temas más avanzados en los cuales todo va a tener relación. Como les decía al inicio, en el análisis técnico, nosotros podemos usar algo muy básico que son los soportes y resistencias, así nosotros ya tengamos mucho estudio, ya sepamos hacer análisis mucho más avanzados, se va a seguir usando, porque ese siempre va a ser el principal objetivo, usar la mayor cantidad de herramientas que podamos tener para confirmar mejor nuestras operaciones, y pues nada mejor que aprender desde lo básico, como los patrones de velas, aprender a leer el mercado, y pues ir paso a paso avanzando. Entonces, esto sería por parte de las velas japonesas. Claro que sí, tienes razón y
vuelvo a invitarlos, aprovecho para invitarlos de nuevo al canal de YouTube porque tenemos un webinar donde hablamos únicamente de velas japonesas, vemos todos los patrones en los cuales se desarrollan esas velas y también analizamos de qué maneras poderlas operar. Entonces eso está muy bien. Muchas gracias, Emanuel, por esas aclaraciones del uso de las velas. Y bueno, ya para concluir este podcast, me gustaría que Jason nos contara algunas estrategias para utilizar o para aplicar el análisis técnico. Con todo lo que hablamos hoy, con toda la información de valor que tenemos, ¿cómo podemos diseñar una o varias estrategias para poder operar? Bueno, normalmente y algunas personas cuando, de hecho, creo que todos, cuando arrancamos en las inversiones, buscamos la estrategia que nos dé el 100% de asertividad o cuál es la mejor estrategia para buscar rentabilidad o cuáles son los mejores indicadores que podemos tener para poder buscar una asertividad dentro del mercado. Pero bueno, eso básicamente es erróneo. Ya con base a experiencia y conocimiento, les digo, yo también las busqué y buscaba como la estrategia del 100%, pero pues eso no existe. Nosotros tenemos aquí y no quiero hablar de porcentajes porque es muy relativo, pero buscamos, entre más indaguemos en información técnica, con indicadores, con herramientas, y desarrollemos la habilidad de analizar el mercado a simple estructura, es cuando nosotros empezamos a ver ya más oportunidades de rentabilidad. No hay una estrategia que nos dé el 100%, eso no, pues no va a pasar. No hay una estrategia que yo les pueda decir que con líneas de tendencia va a ser la mejor estrategia, o solo con indicadores, o solo con herramientas como, no sé, Fibonacci, o el método Wyckoff, cualquiera de todas estas estrategias que existen. De hecho, ¿qué es lo importante acá? Lo importante siempre va a ser educarse, siempre va a ser aprender y aprender todos los métodos y todos los conocimientos y herramientas que existen dentro del mercado, porque eso nos ayuda a nosotros a desarrollar esa habilidad. Como les decía, es importante de solamente ver el mercado a solo ojo y ver una estructura y decir, bueno, aquí hay una oportunidad de inversión donde yo puedo tomar una posición de venta o de compra y confirmarla con indicadores, ¿sí? No quiere decir, y con líneas de tendencia muy seguramente vayamos a tener oportunidades, con herramientas de indicadores vamos a tener oportunidades, con trading de retrocesos, con Fibonacci, con armónicos, con ondas, vamos a tener oportunidades de inversión. Igual a la final, como les decía al comienzo, en el trading hay secuencias dentro del mercado, que eso es parte de lo técnico. Hay unas secuencias donde puede ser que el mercado respete 3, 4 veces la misma secuencia, y que en una quinta tal vez no lo respete y que haya un rompimiento, un cambio de estructura, una confirmación diferente que no respete esa estructura que ya había respetado varias veces atrás. Y por solamente el simple hecho de que una sola vez no respete, no quiere decir que ese análisis o ese tipo de estrategia no funcione. Aquí que hay que empezar como a moldearnos y a empezar a mirar como qué es lo que más, digamos que a mí me da más relación o más conocimiento. Yo puedo probar una, probar otra y empezar a mirar cuál me lleva a ser como un trader más rentable, más consistente, pero en base a lo que es mi análisis, ¿sí? Yo puedo utilizar todos los tipos de indicadores, todas las herramientas que existen, pero a la final voy a tener una forma de operar diferente a cada uno de los traders. De hecho, aquí, por ejemplo, y dándolo, nosotros, cada uno opera totalmente diferente. Y eso no quiere decir que la estrategia de Daniel sea mala, que la estrategia de Manuel sea mala, que la mía sea mala, o que sean buenas, porque pues cada uno tiene su forma de operar y pues cada uno se acostumbra a la forma de ver el mercado, y eso es chévere porque uno puede compartir información con otras personas y ver puntos de vista que tal vez no tenía en cuenta en el análisis que estaba haciendo. Entonces eso básicamente es como una descripción de algunas formas como nosotros podemos operar el mercado. Súper. Muchas gracias, Jason, por, digamos, esos consejos. Yo sé que, bueno, y tengo que decirlo, en su momento tus consejos me ayudaron mucho, digamos, a entender esta perspectiva. Y bueno, de nuevo te doy las gracias porque sé que todos los traders que están aquí o los futuros traders que están escuchando este podcast
van a recordar estos consejos y estas reflexiones que estamos haciendo como la manera en la que empezaron a entrar en el mercado y a no cometer errores, sino aprender. Porque creo que es diferente cometer un error y quedarse ahí a equivocarse y aprender. Y creo que de equivocarnos y aprender es que nos hemos vuelto consistentes en el mercado. Entonces me parece muy muy importante, digamos, este tipo de conversaciones, y qué bueno tener la oportunidad de hablar con ustedes en este podcast de estos elementos y poderle ayudar a todas las personas que nos escuchan. Entonces, bueno, Emanuel y Jason, conclusiones y cierre con sus redes sociales del podcast del día de hoy. Emanuel, tus conclusiones. Sí, entonces para nosotros como traders siempre es importante recomendarle a las personas nuevas que van a iniciar en esto, que pues siempre tengan mucha disciplina, mucha constancia y que se eduquen lo más que puedan, porque esa es la clave. La clave siempre está en la educación y pues ponerla en práctica. Y nada, pues feliz de estar en este podcast, de poder compartir conocimiento, que la gente aprenda, y pues que me sigan en mis redes. En Instagram aparezco como EmanuelBC36, ahí para que me sigan. Gracias a todos ahí por habernos escuchado, por haber recibido la información. Espero hayan tomado nota, hayan tomado apuntes y lo pongan en práctica. Todos estos consejos y esta información de valor que les estamos compartiendo es con mucho cariño para todos ustedes que están empezando en todo este mundo de las inversiones. Y nada, un gusto haberlos saludado, haber compartido con ustedes este momento, este espacio, y no olviden seguirme en Instagram como Jason-Velázquez. Bueno, mis conclusiones y cierre: sigan educándose, sigan formándose, confíen mucho en su análisis. Creo que esa es la reflexión que tengo para el día de hoy, y obviamente tengan una estrategia muy clara y que sea con un argumento de mucho peso antes de tomar una operación. Me pueden seguir en Instagram como Daniel T. Black, y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.